Qué hipocresía mundial que nadie está pidiendo las actas en Ecuador como las pedían en Venezuela. Esto y más en este episodio de Descifrando Verdades. Hola a todos, bienvenidos al quinto episodio de Descifrando Verdades, un podcast en el que trato de traer a ustedes la verdad con pruebas. El episodio de hoy viene un poco tarde, normalmente publico los lunes o los martes, pero se me hizo difícil poder grabar, sobre todo porque estaba bastante metido en lo que fue la revisión de las elecciones de Ecuador, porque a última hora me decidí a hacer una página web replicando un poco lo que hicimos con Macedonia del Norte en Venezuela. La web se llamaba Vota Ecuador, que la pueden ver aquí. Voy a ponerme un poco más grande. Este podcast es semi en vivo porque trato de no cortar mucho y lo voy haciendo ahí conforme voy sacando los temas. Entonces esta página votaecuador.com lo que hace es recoger datos desde todos los centros de votación en Ecuador, datos que nos envía la gente común en cada uno de los sitios, y puede subir tanto fotos como videos del sitio y después los compararíamos con las actas reales con las actas que publicara el CNE. Entonces de esa manera poder tener una forma de respaldo y de comparación basado en ciudadanos comunes como tú y como yo. Entonces me decidí a hacer eso y eso me consumió muchísimo tiempo porque es difícil estar dentro de una elección, estar pendiente de tantas cosas, de que no se nos caigan los servicios, tampoco también poder hacer que la información llegue a más gente, poder buscar más gente que nos respalde o personas que puedan ir a los centros de votación y tomar una foto. Fue bastante difícil, sobre todo porque no lo hice con tanta anticipación y entonces fue difícil organizar a las personas o decirle a las personas, oye, vengan aquí y traigan su voto, pero gracias a diferentes periodistas, ciudadanos que han intentado darme ayuda y muchas gracias también, agradezco aquí a Bolívar Loján de Ecuador, que es una gran persona que está en el colectivo Defiende tu Voto, que nos ha prestado todo tipo de ayuda logística, por decirlo así, y también de compartir todo el conocimiento que tenía para poder llegar a lo que hicimos, y estoy muy orgulloso de eso. Así que les agradezco mucho. Defiende tu Voto y Bolívar Loján. Entonces, para resumir, he estado en eso. Pero, ¿qué pasó en las elecciones de Ecuador? En las elecciones de Ecuador quedó más o menos así. Vamos a ver que no se ve casi. Ahí está. Así. Donde Luisa González quedó con 4.673.434 votos, 44.40%, mientras Daniel Noboa 5.852.722 votos para el 55,60%. Entonces, lo que pasó aquí fue que Daniel Noboa ganó en esta segunda vuelta y seguidamente a esto, la candidata Luisa González llama a desconocer el resultado y a decir que hubo fraude y ellos piden un reconteo voto a voto. A lo que la comunidad internacional reacciona, unos diciendo, bueno, felicitaciones Noboa, porque vemos que aquí están todas las pruebas y está bien. Y otros que serían, que se ubicarían más o menos en los que son pro Maduro en Venezuela, dicen, oye, me parece que hubo fraude. Y peor aún, que empiezan con primero el discurso de Maduro, que es como este, por ejemplo. Fraude apoyado por el imperialismo, financiado por el imperialismo. Fraude. Maduro dice que hubo fraude. Maduro dice que hubo fraude, les repito. Maduro, el señor que ganó una elección que pueden todos ver en cne.gov.be. Exacto. Hace 9 meses que esta página está así. De hecho, les voy a decir cuánto exactamente. En cne.voto lo pueden ver.
261 días, 8 horas, 57 minutos. Y contando, seguro cuando lo veas, entra en cn.votos para ver cuánto es exactamente. Desde ese tiempo tienen sin publicarse los resultados en Venezuela. Y esta persona, llamada Nicolás Maduro, llama a fraude a lo de Ecuador. Siendo que los resultados detallados más las actas se publicaron casi en tiempo real. Entonces, ¿qué pasa? Personas como, por ejemplo, Irene Montero, quien era ministra de la Igualdad en España y secretaria política de Podemos, decía en julio, el pueblo venezolano ha elegido a Nicolás Maduro como presidente. Comunidad internacional y observadores internacionales deben garantizar el respeto a los resultados por todas las partes dentro y fuera del país. La derecha debe entender que la democracia se respeta también cuando pierde. Eso dice Irene Montero sobre las elecciones fraudulentas de Venezuela, donde hasta el día de hoy, 9 meses después, no han publicado resultados. Mientras que de las elecciones de Ecuador, de las que sí hay pruebas, sí han publicado resultados, y no hay por parte de nadie, por parte de ningún observador, está diciendo que hay pruebas de fraude, dice esto: muy preocupada por los indicios de fraude en Ecuador y la declaración de estado de excepción tras un proceso electoral lleno de irregularidades. Luisa ha pedido ya recuento de votos. Permanecemos atentas. La voluntad del pueblo ecuatoriano debe ser respetada. ¿Cuál de las dos Irenes te sientes hoy? Buena pregunta. Entonces, me parece increíble que las personas se tengan que expresar de esa manera cuando las actas del CNE de Ecuador están publicadas desde el día de la votación y cualquiera las puede auditar. Tanto así, chicos, que en nuestra página votaecuador.com tenemos actas impugnables. Les estamos haciendo el trabajo a los que quieran impugnar las actas de las elecciones de Ecuador. Aquí están las actas impugnables. ¿Pero qué? Tenemos 38. Se piensa, bueno, el compañero Bolívar Lohan, que está trabajando en esto, se piensa que se puede llegar a hasta unas 500 actas impugnables. Pero esas actas no son tendenciosas, es decir, no favorecen exclusivamente a uno de los candidatos, sino simplemente son actas que se podrían impugnar por el total de sufragantes, pero que al quitar estas actas, así las eliminemos o hagamos lo que queramos, no afectan para nada el porcentaje final o no lo afectarían tanto como para quitar ese 11 puntos de diferencia. Y así es. Entonces, no son tendenciosas. Pero sumado a esto, hay tantos ejemplos como ese. Uno de estos, esta persona, Aníbal Garzón, que también está del mismo lado en España, y dice: la candidata Luisa ha declarado que hubo fraude, y entonces ¿por qué Lula no exige las actas de Noboa como todavía se las pide a Maduro? Si se apuesta por la integración regional latinoamericana de los BRICS, la igualdad de condiciones para todos los países. Entonces yo le digo, no pide que se publiquen las actas, por lo mismo que nadie pide que haga una pregunta estúpida, porque ambas cosas ya han ocurrido. Y así es, chicos. La gente está como loca diciendo, ¿por qué no piden que publiquen las actas? Y no piden que publiquen las actas porque eso ya pasó. Todos las pueden ver. Pero entonces, yo me dije, tengo que grabar mi podcast, tengo que salir y decir esto 10 veces, porque esta gente está diciendo por todos lados que por qué no piden que publiquen las actas en Ecuador como en Venezuela. Pues no lo piden porque ya pasó. ¿Y por qué tú mismo, que estás hablando de las actas de Ecuador, no dices nada de que 9 meses han pasado y no han publicado las actas en Venezuela? Es que la situación es visiblemente distinta. En una elección tenemos todas las pruebas y en otra el CNE tumbó su página web en Venezuela. Entonces no es ni comparable la situación.
No es para nada comparable. Y por otro lado, por ejemplo, los observadores internacionales, que es como por ejemplo la OEA, que aquí tenía una declaración de la OEA también. Yo lo veo muy cuerdo todo con la OEA, porque denuncian, y es que hay que denunciar, hay que decir, me parece que es irregular, por ejemplo, el estado de excepción en algunas provincias de Ecuador, antes de las elecciones, eso es completamente irregular, es algo irregular, diría yo. Pero de eso a llamar, necesitamos que hagan reconteo de votos porque pensamos que hay un fraude porque no han publicado las actas, es otra cosa diferentísima. O que tú digas, no, hay desventajismo en la campaña. Es otra cosa diferente. Porque si llamas a un reconteo de votos, el reconteo de votos no te va a quitar el desventajismo que ya hubo. Sí, sí, sí se me entiende. Espero que sí. Bueno, por ejemplo, aquí la OEA también se pronunció. Ecuatorianas y ecuatorianos, desde la misión de observación electoral de la OEA, que tengo el honor de liderar, felicitamos la jornada electoral del domingo, en la que la ciudadanía se manifestó de manera pacífica y contundente. Saludamos la amplia participación del pueblo ecuatoriano que reflejó su compromiso con la democracia. Asimismo, valoramos el esfuerzo de todas las personas que integraron las juntas receptoras del voto, así como el de los delegados de los partidos políticos cuya presencia fue fundamental para garantizar la transparencia y legitimidad del proceso. Reconocemos igualmente al CNE por la exitosa organización de esta jornada. Con el objetivo de continuar fortaleciendo los procesos electorales en Ecuador, presentamos nuestro segundo informe preliminar. Este documento incluye avances positivos en la organización, distribución y seguridad del material electoral, así como mejoras tecnológicas para la consulta del lugar de votación y la divulgación de resultados. Asimismo, identificamos temas urgentes y prácticas a remediar en el futuro, como la falta de claridad en las licencias para hacer campaña, el uso de recursos públicos y la celebración de elecciones bajo estados de excepción. El Ecuador enfrenta desafíos profundos en materia institucional, social y de seguridad, que exigen responsabilidad democrática. La unidad de todas las fuerzas políticas es fundamental para enfrentar estos difíciles retos. Frente a este escenario, la misión considera indispensable que se adopten medidas concretas para que las situaciones observadas no vuelvan a repetirse y reitera su compromiso de seguir acompañando al país en su camino hacia una democracia más sólida, transparente y participativa. Pueblo del Ecuador, su espíritu democrático quedó demostrado en cada mesa, en cada urna y en cada voto depositado, expresión de la soberanía popular. Nuestras felicitaciones por su civismo y compromiso con la democracia. Muchas gracias. Entonces, como él lo dice, por ejemplo, las irregularidades para él, por ejemplo, para la OEA, es los estados de excepción en algunas provincias, el desventajismo en la parte de uso de recursos públicos, y esto es una cosa que adolece, yo diría que Latinoamérica entera, el uso de recursos públicos para campañas electorales. Y de hecho no digo otros países porque no conozco, pero sí sé de países de Latinoamérica donde he podido ver o presenciar cosas de elecciones, y siempre el uso de recursos públicos es un tema clave. Pero de ahí, del uso de recursos públicos, a pedir reconteo porque no han publicado las actas, señores, no tiene sentido. ¿No se han publicado? No, sí se han publicado y están todas las actas publicadas. Por otro lado, entonces me da risa que las mismas personas que piden que, por ejemplo, que no se han publicado las actas, por otro lado, me da risa que las mismas personas que dicen que no se han publicado las actas son las mismas personas que están por diferentes sitios diciendo... Por ejemplo, aquí está Pablo Echenique, que también es español, y dice: ningún gran líder europeo ni ninguno de sus medios de comunicación piden ver las actas del Ecuador, por lo que sea. Por lo que sea, es que están publicadas. Y aquí lo pone en el contexto, le dice: las actas ya han sido publicadas, y si vas aquí, puedes ir y de repente
ver cualquier circunscripción, cualquier parroquia, cualquier zona. Bueno, este no tiene zona, pero cualquier junta, que son juntas diferentes. La F es de femenino, la M de masculino, las juntas son por sexo. Entonces, si veo un acta, puedo ver el acta. Está el certificado de autenticidad para garantizar que el acta que subieron es el acta que vamos a ver, o sea, el acta que está aquí y se puede visualizar. Entonces, digamos, si la descargamos y la vemos, aquí mismo está. En esta gana Novoa 128 a 114. 128 a 114. Vemos el acta, vemos los sufragantes, vemos toda la firma, presidente, lo otro. Y aquí están. Si escaneamos este código, también vamos a escanear la firma de autenticidad que ya vimos en la pantalla anterior. Entonces, es muy fácil. Por otro lado, en lo que hicimos de Vota Ecuador, también, como la gente nos enviaba fotos de sus actas, una de las que más me sorprendió fue la de Galápagos, que creo que lo puse en otro video, que de verdad cuando llegó un acta de Galápagos se me puso la piel de gallina, porque, a ver, yo soy un chico o un muchacho normal que, no sé, nací en Mérida, en el hospital. O sea, no pensaba yo, o no he pensado como a lo largo de mi vida, que algo que yo haga pueda llegar hasta Galápagos de alguna manera. Y aún así llegó, y para mí es muy especial, sobre todo si se trata de luchar por la transparencia electoral. Entonces ahí mi parte humana también me pegó como un corrientacito de decirme que hay que pararse a analizar un día a dónde ha llegado todo y lo mucho que, no sé, lo mucho que he trabajado para esto, pero también lo muy agradecido que estoy con todos ustedes por ponerme en esta situación, por también apoyarme y hacer que esto llegue a más personas y hacer que se multiplique la voz sobre esto. Entonces, pues sí. También, entonces, una de las cosas que teníamos gracias a esto era que podíamos, en tiempo real, porque esto fue en el mismo día lo hicimos, comparar el acta el acta publicada por el CNE con el acta publicada en cada uno de los recintos electorales. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, esta es la publicada por el CNE, la del lado izquierdo, y dice 264, aquí dice 264, 4, 4, 22, 22, 110, 110, 128, 128. Entonces, esta acta es la que publica el CNE en su página, y la otra es la que nos mandan las personas en los recintos electorales, porque en el recinto electoral se tiene que publicar el acta de escrutinio en un lugar visible. De ese lugar visible nos tomaron la foto y ahí la pusimos. Tranquilamente. Así fue todo. Entonces, son más pruebas de que solo nos refleja que lo que pasó fue la realidad. Por otro lado, estaría muy bien que de parte de las personas que ahora se acuerdan de la palabra acta, que la palabra acta existe, y que también, de hecho, muchos de ellos dijeron, tranquilos que el CNE de Venezuela va a publicar las actas, eso lo dijeron en julio, y ya vamos para 9 meses y no se ha publicado absolutamente nada, más donde la única información de actas que hay la ha publicado la oposición de Venezuela y, por ejemplo, en mi caso, macedoniadelnorte.com, donde mostramos no solo actas, sino también las juntábamos con videos videos que están de toda Venezuela, de todo el país. Puedes ver videos que los podemos comparar con cada acta. No sé. 121 Nicolás y aquí en Mundo González 408. 480.
decía. Bueno, entonces, que lo podemos comparar con todo esto. Que además recogimos las actas del exterior. Y donde la gente puede ver hasta en Aruba cómo quedaron los resultados. Y no solo eso, sino que además también puede ver, por ejemplo, en Aruba cada mesa. Y de cada mesa puede ver el acta de esa mesa. Que estas son manuales, así que las tuvimos que pasar a mano también, como el CNE de Ecuador hizo. Pero en este caso fuimos mi novio y yo que lo hicimos. Entonces, es totalmente increíble que esas personas que están llamando ahora fraude a una elección donde se publicaron actas en tiempo real, esas mismas personas no digan nada del fraude electoral en Venezuela, de los 9 meses sin resultados, de los 9 meses sin actas, de los más de 2.000 detenidos, dicho por ellos mismos, dicho por Maduro en persona, ese número. De eso callamos, de eso no se puede hablar. Y es lo que yo le digo a todos, amigos. Yo puedo... Mi integridad, ¿sabes? Me permite decir... Y es lo que yo digo, amigos. Y es lo que yo digo, amigos. Trabajar por la verdad nos hace poder llamar la atención de, por ejemplo, de cuando pasan cosas como el estado de excepción en ciertas provincias de Ecuador, que tal vez afectaron al resultado electoral de alguna manera, en el antes y el después. Nos permite decir eso y a la vez decir, mira el problema que hay en Venezuela, mira cómo esta gente se tomó el poder por las armas, no les importa absolutamente nada, no les importa las actas electorales, al CNE, al principal órgano rector, no les importan las actas electorales. Entonces puedo decir las dos cosas y no son incongruentes. Pero esta gente que solo dice, o habla de actas cuando les conviene, entonces esas personas incongruentes, yo no sé cómo pueden vivir porque tienen que estar todo el tiempo pensando en cómo tienen que hacer esa torre de mentiras una sobre otra para poder sobrevivir. Por eso, chicos, está este podcast Descifrando Verdades y por eso les agradezco a todos llegar hasta aquí. Les invito también a ver los otros videos que tengo. Voy a intentar hacer más videos o un poco más seguido. Pero sobre todo cuando hay proyectos como este, como el de votaecuador.com, que me mantuvieron en todo el tiempo ocupado, pues es difícil hacer todo a la vez. No se olviden de suscribirse, seguirme en redes sociales y nos vemos en el próximo episodio de Descifrando Verdades.